Y si te dijera que la iglesia no está muriendo, sino despertando, que en medio del caos aún hay una verdad que no cambia, un amor que no falla y una misión que arde con más fuerza que nunca. Queridos hermanos y hermanas, hijos e hijas del Altísimo, dispersos por todos los rincones del planeta, hoy me dirijo a ustedes con el alma llena de esperanza y un fuerte sentido de responsabilidad. En estos tiempos complejos que atraviesa la humanidad, siento un impulso ineludible de alzar mi voz en favor de la paz, la equidad y la transparencia. Quiero hablar por lo que es eterno, lo que proviene del cielo, aquello que no se desgasta por modas fugaces ni se rinde ante las tendencias del momento. Si estás leyendo o escuchando estas palabras, quiero que sepas que no es por azar. El Espíritu de Dios ha preparado este instante para reunirnos como un solo cuerpo, una comunidad viva, firme y comprometida. Por eso, con gozo y sencillez, te pido que escribas desde qué parte del mundo estás acompañando este mensaje. Es una manera pequeña pero poderosa de experimentar nuestra unidad y confirmar que la palabra de Cristo sigue abriendo caminos donde antes había muros. En estos primeros pasos como sucesor de Pedro, he dedicado mis días a reflexionar profundamente sobre el llamado que he recibido. No traigo fórmulas perfectas ni promesas humanas, sino una convicción firme. Cuando permanecemos arraigados en la fe y en los valores del Evangelio, entonces sí, podemos renovar la historia, comenzando por lo más íntimo, el corazón de cada hogar. El porvenir no le pertenece al desorden ni a la confusión. El mañana será de quienes no se apartan de la verdad. La familia, fundada en el lazo sagrado entre un varón y una mujer, abierta al don de la vida y sostenida por la oración, es el primer templo de toda civilización. Defenderla no es un acto político ni ideológico, es un gesto de fe, de valor y de amor por lo auténtico. Es proteger la raíz del carácter, el cultivo de la virtud, la base del respeto y del amor a la existencia. Se trata de cuidar a los pequeños frente a doctrinas que buscan extraviarlos, de estructuras que quieren vaciarles el alma. Hoy más que nunca, estamos llamados a levantar la voz por quienes no pueden defenderse. Mujeres dañadas por una cultura que las ha rebajado, niños expuestos a corrupciones, pobres, ancianos, no nacidos, olvidados. A cada uno de ellos les extiendo mis brazos y les aseguro, no están solos. La iglesia camina con ustedes, y yo como su pastor, también seré su eco y su defensa. Porque una civilización que corta sus raíces prepara su caída. Pero una iglesia que se mantiene firme en lo sagrado será siempre luz en la penumbra. Cuando contemplo a tantos corazones dispersos, en casas silenciosas, templos humildes, hospitales solitarios, aldeas remotas y ciudades ruidosas, veo el mismo rostro. Una humanidad exhausta, herida no solo por conflictos o injusticias, sino por pensamientos vacíos, por falsedades disfrazadas de libertad, por un mundo que ha dejado de lado lo esencial. El corazón del ser humano está enfermo, pero existe un remedio infalible, la palabra viva de Dios. Por eso hoy no hablo como estadista ni como diplomático, sino como padre, como pastor. El mundo clama por una voz que no tenga miedo de anunciar la verdad, que la vida no nos pertenece, que el bien y el mal existen, que relativizarlos destruye la conciencia colectiva, que sin Dios el hombre se pierde en su propia oscuridad. El corazón de la iglesia no puede latir solo dentro de los muros sagrados, debe hacerlo también en las cocinas de los hogares, en los pasillos de prisión, en las aulas escolares, en las calles donde viven los invisibles. Esa es mi vocación. Llevar una palabra que sane donde hay heridas, llevar el nombre de Jesús no como una idea fría, sino como una presencia real que renueva y libera. Jesús es el único que puede dar sentido a los corazones confundidos. Y Él está contigo ahora. Si estás oyendo esto con lágrimas o un nudo en la garganta, recuerda, Dios te ve, Él te conoce. No se avergüenza de tu sufrimiento. Más bien, camina contigo, especialmente cuando el suelo parece derrumbarse bajo tus pies. Si mi voz te alcanzó, es porque Él así lo quiso. No para condenarte, sino para recordarte que todavía tienes un lugar en su mesa, reservado solo para ti. Vivimos una época de muchos gritos y poca escucha. En medio de ese ruido, el Evangelio es la única melodía que puede sanar. Pero no esperes mis palabras suaves. Traigo palabras que curan, que restauran, que rescatan. Porque el Evangelio no vino a complacer al mundo, vino a salvarlo. Y salvar requiere verdad, cruz y valentía. Estoy dispuesto a caminar contigo con esa cruz. Hay un dolor que no necesita explicarse. Es el llanto contenido de un niño sin hogar, la mirada vacía de una madre que perdió a su hijo por la violencia, el silencio doloroso de niños que crecen entre guerras, en orfanatos, en la calle o incluso en hogares sin amor. Es un clamor mudo que sube al cielo cada día, pidiendo justicia.
Por eso alzo mi voz como sucesor de Pedro. No puedo ni quiero callar ante las heridas de esta época. Cada niño dañado, ignorado, abortado, traficado, corrompido en su inocencia, es una espina en la frente del Cristo crucificado. Cada mujer menospreciada, usada o descartada es una llaga abierta en el cuerpo de la humanidad. Cada vida frágil, sin protección, es un grito que el cielo escucha, aunque el mundo elija callar. Lugares como Gaza, Ucrania, Sudán, Haití, Israel y muchos más no solo están llenos de ruinas, sino de cruces invisibles clavadas por la indiferencia. Pero para Dios, ninguna lágrima se pierde, ninguna muerte es pequeña, ningún niño es solo una cifra. Son almas valiosas, promesas aún sin revelar, los más grandes del reino. Hoy, ante todos, me postro en oración por ellos. Que cesen los disparos, que bajen las armas, que se abran los corazones. La paz no puede seguir siendo una promesa vacía. Debe nacer en las aulas, en los hospitales, en los hogares, en los parlamentos. Que cada líder mire a los ojos de un niño con hambre o una madre desesperada y se haga esta pregunta: ¿qué hago con el poder que se me ha confiado? Porque todos seremos juzgados, y la paz no nace en acuerdos firmados, sino en el calor de la familia. Cuando un padre protege, cuando una madre ora, cuando los adultos enseñan con el ejemplo, cuando el hogar se convierte en templo. La guerra no empieza con armas, sino con corazones rotos. Por eso te invito, hermano, hermana, sé voz para el que no pueda hablar, sé escudo del indefenso, sé faro en medio de las sombras. Cristo lo dijo: lo que hagas a uno de estos pequeños, a él se lo haces. Y hablo directamente a ustedes, los que gobiernan, los que dirigen ejércitos, los que manejan presupuestos y toman decisiones que impactan millones. No hablo en nombre de un partido, hablo con el corazón de un padre, con el dolor de un pastor, con el clamor de un servidor que ve a su pueblo sangrar. Y por eso lo afirmo sin miedo. Si es necesario, iré. Iré a donde sea. Cruzaré fronteras. Me sentaré entre enemigos. Me arrodillaré ante ustedes. No por sus cargos, sino por amor a las almas, por fidelidad a Cristo, por defensa de la vida. Y una pregunta golpea mi interior con fuerza: ¿cuántos niños más deben morir para entender que ninguna victoria justifica un ataúd pequeño? ¿Cuántas madres tendrán que sepultar a sus hijos? ¿Cuántos inocentes seguirán cargando las consecuencias de decisiones adoptadas en despachos distantes, mientras el mundo aprenda a convivir con el sufrimiento como si fuera parte del día a día? En nombre de lo sagrado, deténganse, contemplen los rostros del pueblo y háganse una sola pregunta: ¿qué estoy edificando con el poder que se me confió? Sé que el negocio de la guerra deja ganancias, que los tratados son intrincados, que hay juegos de poder, intereses nacionales, orgullo patriótico. Pero, desde la autoridad espiritual que se me ha otorgado, afirmo con claridad: toda ganancia teñida de sangre es condena. El verdadero esplendor de un país no se mide por su capacidad bélica. Gracias por acompañarnos en este espacio de fe y meditación. Si estas palabras han tocado tu alma, te invito a suscribirte a nuestro mensaje diario para seguir recibiendo alimento para el espíritu. Apoya este mensaje con un me gusta y compártelo con quienes más necesitan una palabra de esperanza para que más corazones reciban la luz del Evangelio. Que Dios derrame bendiciones sobre ti y los tuyos, y que su claridad ilumine cada rincón de tu existencia. Con una sola fe, es posible llevar más amor y esperanza al mundo. No solo por la importancia de resguardar a los más vulnerables, sino por la dignidad de proteger la vida misma y los valores que otorgan sentido profundo a cualquier sociedad. A quienes hoy ocupan cargos de liderazgo, les hablo sin rodeos. No están allí para aprovecharse del pueblo, sino para servirle. No fueron elegidos para extender dominios, sino para cuidar a los indefensos. Y si algún día pueden comparecer ante Dios con la paz de haber usado su poder para salvar y no destruir, entonces habrán sido dignos del llamado recibido. Pero si se niegan a ver esta verdad, si callan frente al dolor humano, recuerden que hay un juicio que ningún ser humano puede evitar. Y a ti, que tal vez sientes que esas decisiones están fuera de tu alcance, te digo: la paz no depende solo de los gobernantes. La paz nace en el interior, en la manera en que tratamos a quienes piensan distinto, en el respeto profundo a la vida, desde la concepción hasta el último suspiro. Nace en cómo educamos a nuestros hijos para sanar en lugar de herir. La paz verdadera es una decisión que empieza hoy, donde estás, en tu casa, en tu entorno, en tu oración. Sí, el mundo necesita guías, pero necesita aún más a madres, padres, hermanos e hijos que elijan amar con intención cada día. No hablo de paz por lo que he leído, sino por lo que he vivido. La he visto en las manos marcadas de mi madre,
que rezaba cada noche pese al cansancio. La encontré en la mirada generosa de mi padre, que compartía su pan incluso con quien tenía menos. La conocí en un hogar modesto, donde aprendí a llamar Padre al Creador. Fue en esa tierra sencilla donde entendí que la paz real nace de la familia. Crecí en el corazón del Perú, en pueblos donde el sonido de las campanas superaba el de la televisión, donde el rosario era herencia viva, y la mesa humilde siempre tenía espacio para alguien más. Donde la fe se respiraba, no se discutía. Donde los valores no se imponían, se vivían. Fue allí donde Dios me formó, en el silencio. Allí, la mujer era vista como lo que verdaderamente es: sagrada madre, esposa, hija, custodia de la fe. Su respeto no era opción, era mandato. Los niños no vivían pegados a pantallas, sino atentos a la oración, a los cuentos del abuelo, al consejo de la abuela. Lo que hoy parece anticuado, eran entonces escudos del alma. Y todo comenzaba donde debía, en el hogar. Ahí donde nace la paz, nace también la vocación de cambiar el mundo. Durante mi juventud, como servidor en zonas olvidadas, volví a encontrar esa imagen. Familias que resistían con fe inquebrantable, madres que ofrecían a sus hijos a la Virgen entre lágrimas, padres sin estudios que enseñaban a sus pequeños a rezar antes de dormir, jóvenes que elegían la castidad como ofrenda libre a Dios. Esas escenas no fueron solo inspiración, fueron respuestas vivas. Respuestas a la pregunta: ¿dónde está Dios? Dios está en los hogares fieles, en los corazones donde reina el amor. Por eso, cuando hablo de paz, no hablo de discursos. Hablo de vocación, de herencia, de urgencia. La paz no es la ausencia de guerra, es la presencia del amor en lo cotidiano. Comienza en una madre que ora, en un padre que perdona, en una familia que decide seguir junta. La verdadera revolución no se emite por televisión. Empieza en tu hogar. Sé que hay almas inquietas leyendo esto ahora mismo. Jóvenes que no se sienten escuchados, madres que luchan sin reconocimiento, padres que llevan sobre sus espaldas la fe y el sustento, abuelos que madrugan para orar por sus seres queridos. A ustedes les digo, como padre, no teman al llamado de Dios. Él no convoca a la comodidad, sino a la grandeza. Y toda grandeza inicia con un sí. Ese llamado no llega con garantías, sino como una voz suave en el alma, como una sed de sentido. El mundo, con su ruido, trata de ahogarla. Pero si ahora mismo cierras los ojos, puede que logres oírla. Dios te está llamando. Y cuando llama, nunca lo hace sin darte antes lo necesario para cumplir tu misión. Muchos creen que ese llamado es exclusivo del altar, pero la santidad que transforma el mundo nace primero en la familia. Un padre que enseña a rezar, una madre que abraza la vida en medio del dolor, una pareja que lucha por permanecer fiel y criar con fe, son testimonio viviente del Evangelio. Dios sigue llamando a hombres y mujeres a vivir con amor valiente, fecundo, leal. Aunque el mundo quiera distorsionar esa belleza, ridiculizar la vocación conyugal, sustituir la paternidad y maternidad por vacíos ideales. La Iglesia necesita tu creatividad, tu inteligencia, tu música, tu entrega. Necesita jóvenes que digan: Señor, toma mi vida y glorifícate en ella. Nadie viene al mundo por azar. Cada vida encierra un llamado único. No importa si caíste, si fuiste ignorado, si tu fe tambalea. Has sido convocado a algo más grande que el éxito superficial, más duradero que los placeres pasajeros, más noble que todo lo que ahora puedes imaginar. La vocación no es un privilegio de unos pocos, es una respuesta al anhelo profundo del alma. Puedes ser al sacerdocio, a la vida consagrada, al matrimonio, al servicio oculto. Puede ser criar una familia santa, educar con fe, ser luz en medio de la oscuridad. Cada vocación es una cruz, sí, pero también un altar donde el amor redentor se ofrece. Hoy muchos menosprecian el matrimonio, ven la maternidad y paternidad como cargas, no como misiones santas. La cultura actual idolatra el ego y desprecia la entrega. Pero yo les digo, una pareja fiel, paciente y perseverante en oración es un faro que alumbra generaciones. La santidad está al alcance de quien ama sin condiciones. No esperes estar listo para decir que sí. Dios no busca perfectos, sino corazones disponibles. Él transforma con amor a quien se deja moldear. Si sientes ese llamado, aunque venga entre lágrimas y dudas, no huyas. No lo apagues. Tal vez eso que sientes no es confusión. Tal vez es Dios despertándote para una misión que lo cambiará todo. ¿Dónde empezar? Empieza arrodillado. Empieza con un corazón abierto. Di: Señor, aquí estoy. Usa mi vida. Confía. Quien se entrega a Dios
no se pierde. Quien se rinde en sus manos, se descubre en su versión más luminosa. Y este mundo, tan sediento de verdad, necesita el resplandor de tu vocación. Ningún hombre carga la cruz de Pedro por mérito humano. Cuando el Espíritu señala al sucesor de Cristo, le entrega un peso que no viene de la carne, sino del cielo. Hoy reconozco, con el alma conmovida, que no he llegado aquí por mis logros, sino por misión. Y esa misión se alimenta de la santidad de quienes me precedieron. Pienso en el Papa Francisco, mi querido antecesor, cuya fe viva y compasiva iluminó al mundo. Él nos enseñó que la Iglesia no es museo de perfectos, sino refugio de almas heridas. Su amor a los pobres, su ternura, su ejemplo, me marcaron para siempre. Recuerdo también al Papa Benedicto XVI, mente brillante, corazón humilde. Su renuncia fue un gesto de profunda humildad que recordaremos siempre. Nos enseñó a pensar con la Iglesia, a honrar la liturgia, a abrazar la verdad incluso cuando cuesta. Su legado, junto al de tantos santos silenciosos, descansa ahora sobre mis hombros. No quiero innovar para ser recordado. Solo deseo ser fiel. No fui elegido para complacer al mundo, sino para guiar almas al cielo. No vine a alterar la verdad, sino a proclamar que sigue viva, plena, transformadora. Al asumir ese servicio, reafirmo mi lealtad a lo eterno. Defender la vida desde el primer instante. Proteger el matrimonio como unión entre hombre y mujer. Educar en la fe. Respetar la dignidad de cada persona, especialmente los más débiles. Este es el legado que he recibido. Este es el legado que custodiaré, con amor, firmeza y, si es necesario, con mi vida. Vivimos tiempos en los que muchas almas heridas han abandonado la Iglesia, no por falta de fe, sino por sentir que ya no había lugar para ellas. El pecado, la vergüenza, la duda, las hicieron callar. Hoy, con el corazón abierto, afirmo, en la Iglesia de Cristo nadie sobra. Ninguna oveja es desechable. Ninguna historia es insignificante. Todos tienen un sitio en la mesa del Padre. Pero recordemos, la Iglesia no es un salón de fiestas. Es hospital del alma, campo de batalla espiritual, escuela de santidad. Acoge, sí, pero también forma. Abraza, sí, pero también corrige. Porque el amor genuino no tolera el error, lo redime. Así como Jesús mostró compasión a la mujer sorprendida en adulterio, también le instó con determinación: sigue tu camino y no vuelvas a errar. Nuestra unión no puede basarse en tendencias pasajeras ni en concesiones. La compasión sin sinceridad se convierte en encubrimiento, y la sinceridad sin compasión se vuelve en juicio implacable. El equilibrio se encuentra en el corazón de Cristo, herido por amor, abierto para recibir y firme para orientar. Con ese corazón, deseo guiar esta comunidad con brazos abiertos para acoger y manos que señalan hacia lo alto. A ti, que quizás te sientes distante, herido, confundido, te digo, regresa. Regresa con tus heridas, con tus dudas, regresa, porque esta es tu familia. No somos un grupo de perfectos, sino un pueblo en camino, todos con luchas y heridas, pero llenos de esperanza. Aquí, nadie camina solo, nadie es olvidado. Serás llamado a la verdad, pero siempre con amor. Hoy más que nunca, te invito a que seamos una verdadera familia espiritual, donde el débil es sostenido, el herido es sanado, el que ha errado es perdonado, y todos caminamos juntos hacia la santidad. Que nuestra unión no sea superficial, sino profundamente arraigada en el Evangelio. Nunca olvides que la Iglesia es madre, una madre que educa, no una empresa que despide, una madre que ama a todos, pero desea que todos alcancen el cielo. La belleza de la Iglesia Católica reside en su universalidad. Esto no significa una mezcla de ideas, sino un solo cuerpo vivo que respira con muchos pulmones. El Evangelio que proclamamos no pertenece a una sola cultura, pueblo o continente. Nació del corazón de Dios y, por eso, habla todos los idiomas, entra en todos los pueblos y florece en todos los suelos, pero nunca pierde su raíz. Evangelizar no es colonizar ni borrar identidades, es revelar dentro de cada cultura el brillo del Cristo vivo. Es sembrar el Evangelio con humildad, sabiendo que Dios ya preparó la tierra. Pero también es purificar lo que no armoniza con el reino. Porque amar una cultura no es aprobar el error, es guiar con paciencia y verdad para que la fe florezca con raíces firmes y frutos santos. Vengo de una tierra rica en diversidad, donde aprendí que Dios habla en los gestos, en el silencio, en las costumbres. Pero también aprendí que la palabra de Dios es el criterio, no al revés. No es la fe la que debe inclinarse ante la cultura, es la cultura la que debe dejarse transformar por la fe.
Y esa transformación nunca es imposición. Es testimonio, ejemplo y caridad enraizada en la verdad. Por eso, hoy lo afirmo con serenidad pero también con firmeza. La Iglesia no renunciará jamás a su misión. Anunciaremos sin miedo a un solo Salvador. Proclamaremos sin diluir una sola verdad. Defenderemos sin vergüenza una sola doctrina que conduce a la vida eterna, aunque el mundo lo rotule de intolerancia, aunque muchos quieran silenciar esta voz. El Evangelio que llevamos no cambia con el viento, es eterno y, por eso, tiene poder para transformar vidas. Ya sea en el canto profundo de los pueblos indígenas, en el incienso místico de los ritos orientales, en la danza vibrante de los pueblos africanos o en la humildad silenciosa de las aldeas rurales, donde hay fe verdadera, allí está Cristo. Pero siempre Él, el mismo ayer, hoy y siempre. Con esta certeza, deseo guiar a la Iglesia con los brazos abiertos al mundo, pero con las rodillas firmes en oración, con escucha al pueblo, pero con obediencia absoluta al cielo. Porque sólo así seremos fieles a la misión que se nos confió desde los apóstoles. Muchos hablan de la paz como si fuera un premio entregado en cumbres políticas, un término bonito para discursos bien redactados. Pero la paz verdadera no nace de los protocolos, nace de las conversiones, de decisiones valientes, de gestos concretos. La paz no es una idea vaga, es una responsabilidad moral. Y donde no hay justicia, donde los débiles no son defendidos, donde los niños no son protegidos y las familias son desfiguradas, la paz no es más que una ilusión. ¿Cómo hablar de paz en un mundo donde el aborto se celebra, donde la inocencia de los niños es atacada por ideologías que confunden su identidad, donde la mujer es explotada y luego descartada? ¿Cómo predicar reconciliación cuando el matrimonio es ridiculizado, cuando los padres son desautorizados, cuando los valores cristianos son tratados como obstáculos al progreso? No hay paz sin base, no hay paz sin Dios. La paz que Jesús ofrece no es la ausencia de conflicto, es la presencia de sentido. Es una construcción diaria. Comienza cuando perdonamos en vez de vengarnos, cuando damos de comer sin preguntar el origen, cuando extendemos la mano para salvar y no para señalar, cuando elegimos la verdad aunque duela y el amor aunque cueste. La paz es fruto de la justicia vivida con valentía y de la caridad vivida con fe. Por eso, la paz que el mundo necesita no se impondrá desde arriba, brotará desde adentro. Nacerá en los hogares que se reconcilian, en matrimonios que se restauran, en familias que vuelven a arrodillarse. La paz comienza cuando un padre regresa a casa, cuando una madre reza con sus hijos, cuando un joven dice no al pecado por amor a Cristo. Esa es la paz que el mundo no puede dar y, por eso, es la única que vale la pena buscar. Que cada cristiano sea un constructor de esa paz, no con banderas, sino con testimonio, no con eslóganes, sino con gestos, no con discursos, sino con obras de misericordia. Que seamos los primeros en amar, los primeros en servir, los primeros en perdonar. Porque, al final, quien construye la paz con las manos manchadas de tierra será coronado con la gloria del cielo. Vivimos tiempos en los que muchos corazones, incluso entre los fieles, están paralizados por el miedo. Miedo a mañana, miedo a perder lo que aman, miedo a fallar, miedo a no ser suficientes, miedo a estar solos. Y ese miedo entra como veneno lento, silencia oraciones, apaga sueños, ahoga la esperanza. Pero hoy, con la autoridad que me ha sido confiada como sucesor de Pedro, proclamo con fuerza: el amor de Dios es más grande que todo miedo. El enemigo sabe que cuando el miedo nos domina, dejamos de soñar, dejamos de luchar, dejamos de amar. Por eso, siembra dudas, difunde mentiras, confunde conciencias, destruye hogares. Pero el amor de Cristo no se queda fuera. Entra incluso por puertas cerradas, como lo hizo con los discípulos en el cenáculo. Hoy te dice: la paz esté con ustedes. Y donde entra la paz de Cristo, el miedo ya no tiene morada. Tú, que escuchas esto con el corazón cargado, debes saberlo. Dios no se ha alejado, está más cerca que nunca. Ve tus lágrimas ocultas, tus batallas internas, tus noches sin sueño, y hoy te dice: no temas, porque yo estoy contigo. Ese amor no depende de tu mérito. Ese amor viene porque eres su hijo, porque eres su hija, porque eres amado incluso cuando tú no te sientes digno de serlo. El mundo enseña a ocultar el miedo, Dios te enseña a entregarlo. Y hoy quiero invitarte a hacer eso. Entrega tus miedos, uno por uno, colócalos a los pies de la cruz. Pide a María, nuestra Madre, que camine contigo. Ella también tuvo miedo, pero eligió amar, eligió confiar. Eso es lo que el cielo espera de nosotros, no perfección, sino confianza. Al final de la vida, lo que importará no es cuánto logramos, sino cuánto amamos a pesar del miedo,
cuánto perdonamos aunque fuimos heridos, cuánto insistimos aun cuando ya no teníamos fuerzas. El verdadero amor no se rinde, no retrocede, no falla.